Hola a todos. Bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes, datos interesantes relacionados con la estructura y funcionamiento, del termostato bimetálico comúnmente usado en planchas de ropa, así como en pequeños hornos de uso doméstico. Trataremos también algunas anomalías que se pueden dar con relación a dicho dispositivo. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Es de vital importancia tener en cuenta, que para intentar hacer la revisión, reparación, o limpieza de un artefacto eléctrico, se requiere conocer de electricidad, así como de leer y poner en práctica bajo tu propia responsabilidad, las recomendaciones de seguridad que proporciona el fabricante, y que vienen en el manual de cada aparato eléctrico. Esto es importante, debido a lo peligroso que puede resultar una descarga eléctrica, por no saber cómo trabajar con electricidad. Una primera medida de seguridad a tomar en cuenta, es la desconexión del aparato eléctrico, antes de poner manos a la obra en el mismo. Si eres menor de edad, no realices los trabajos que se sugieren en este vídeo, a menos que sea bajo la responsabilidad y supervisión de un adulto, con capacidad para hacerlo. Hecha esta valiosa recomendación, continuamos con el desarrollo del vídeo. La función del termostato en un horno o en una plancha, es la de regular la temperatura de dicho artefacto dentro de cierto límite. Esto se consigue mediante el uso de una delgada placa bimetálica. Dicha placa recibe ese nombre, debido a que está conformada por dos delgadas tiras de metal, unidas entre sí de tal manera que cada una de estas tiras de metal, corresponde a una cara de la lámina bimetálica. Cada una de estas dos tiras metálicas, tiene un coeficiente de dilatación térmica distinto. Es decir, que una de las caras de la lámina bimetálica, tiende a dilatarse más que la del lado contrario, cuando son sometidas a cierto grado de temperatura. El resultado es que al calentarse la placa bimetálica, una de sus caras se dilata más que la otra, y por tanto dicha lámina bimetálica, tiende a curvarse en forma de arco, hacia su lado de menor coeficiente de dilatación térmica. Este efecto, aplicado al termostato ya sea de un pequeño horno tostador o de una plancha, es lo que permite mantener su temperatura dentro de un rango determinado. El termostato, está compuesto por dos contactos eléctricos que normalmente se encuentran abiertos. Uno de estos contactos eléctricos del termostato, se conecta a una línea del cable de alimentación. El otro contacto, que se encuentra adherido a una placa bimetálica, se conecta al elemento calefactor del horno o de la plancha de ropa, y este elemento de calefacción, se conecta a la otra línea del cable de alimentación. El termostato cuenta además con un eje o tornillo, que al hacerlo girar mediante la perilla de activación, puede moverse sobre el elemento bimetálico de dicho termostato, a través del desplazamiento de un eje cerámico. Para explicar mejor el funcionamiento de este dispositivo, veamos estos esquemas relacionados. Esta imagen, corresponde a la representación gráfica de nuestro termostato. En ella se puede apreciar que hay dos terminales, que proceden del cable de alimentación de 120 voltios. También se pueden ver representados los dos contactos del termostato. Uno de ellos, como ya lo mencionamos, se conecta a uno de los terminales de la resistencia, y esta a su vez a uno de los conductores del cable de alimentación. El otro contacto, va unido a la placa bimetálica la cual se conecta al otro conductor del cable de alimentación, por medio de un termofusible. Igualmente podemos ver en la parte superior, el eje de la perilla de activación del termostato. Partimos de que el artefacto se encuentra apagado. En esta condición, se puede apreciar que los contactos del termostato se encuentran abiertos, o separados entre sí, por lo que no pasa corriente al elemento de calentamiento. Sin embargo, al hacer girar la perilla de activación en sentido horario, también gira el tornillo que hace cambiar la posición del eje de material cerámico. Este eje a su vez, incide sobre el elemento bimetálico, el cual cede hasta unir ambos contactos.
Esto permite que pase corriente eléctrica a través de dichos contactos cerrados, por lo que la resistencia de calentamiento del artefacto comienza a incrementar su temperatura. Al mismo tiempo se calienta la lámina bimetálica, ya que está sometida a la misma corriente que la resistencia de calentamiento, ya que se encuentran conectados en serie. Pasado un tiempo determinado, y por efecto de la temperatura, dicha lámina bimetálica comienza a curvarse, hasta que los contactos se abren y deja de pasar corriente. A partir de este momento, tanto la resistencia como la placa bimetálica comienzan a enfriarse. Con el enfriamiento de la placa bimetálica, esta tiende a recuperar su forma normal, hasta llegar al punto en que los contactos se cierran nuevamente, restableciendo la alimentación eléctrica una vez más, con lo que la resistencia y la placa bimetálica se vuelven a calentar. Esto sucederá repetidas veces, manteniendo la temperatura del horno o de la plancha dentro del margen que hayamos seleccionado con la perilla del termostato. Ahora bien, si hacemos girar un poco más la perilla del termostato en sentido horario, estaremos cerrando los contactos y a la vez, estaremos haciendo que el tornillo ejerza más presión sobre el bimetálico. En estas condiciones, la lámina bimetálica necesitará de más tiempo, para llegar al grado de temperatura que le permita curvarse y abrir los contactos para cortar la corriente. Al estar los contactos cerrados por más tiempo, la resistencia de calentamiento de la plancha o del horno, se calentará mucho más que en el caso anterior. Igualmente este ciclo se repetirá hasta que desconectemos el cable de alimentación, o hasta que llevemos la perilla del termostato a su posición de apagado. Este es el termostato de una plancha de ropa, y que también se usa en pequeños hornos. En este, podemos contemplar los dos contactos eléctricos que cerrarán o abrirán, para conectar o desconectar el paso de corriente, a la resistencia de calentamiento según corresponda. Esta delgada lámina de metal, constituye la placa bimetálica del termostato. En este extremo podemos ver que uno de los contactos, en este caso el de arriba, está adherido a dicho elemento bimetálico. En este otro extremo de dicho bimetálico se puede apreciar un eje cerámico de color blanco, que se desplaza hacia arriba o hacia abajo, conforme giremos la perilla del termostato. De tal modo que dicho eje hará mayor o menor presión sobre la placa bimetálica, de acuerdo a la posición de la perilla de accionamiento. También podemos ver, que esta lámina bimetálica se conecta a un conductor, y este a su vez se une al cable de alimentación, normalmente a través de un fusible térmico. El segundo contacto del termostato, se encuentra unido a esta otra placa metálica fija, la que luego se conecta a uno de los terminales de la resistencia de calentamiento, cuyo otro terminal se conectará a la otra línea del cable de alimentación. Estos terminales del termostato, están aislados entre sí, y con respecto al soporte metálico. Entonces cuando el dispositivo está en posición de apagado, los dos contactos se encuentran separados, y por tanto la resistencia de calentamiento se encuentra desconectada y a temperatura ambiente. Pero cuando giramos la perilla de accionamiento en sentido horario, hacia una posición determinada, el eje se desplaza hacia arriba, y debido al diseño del elemento bimetálico, el mismo se ve obligado o empujado hacia abajo, haciendo que los dos contactos se cierren dejando pasar corriente eléctrica, hacia la resistencia de calentamiento ya sea del horno, o bien de una plancha de ropa. Dicha resistencia comienza a calentarse, al mismo tiempo que se calienta la placa bimetálica del termostato, ya que ambos elementos quedan conectados en serie. Pasado un tiempo determinado, y gracias al calentamiento de la placa bimetálica, la misma se curva hacia arriba, abriendo los contactos y cortando el paso de la corriente. Al cortarse la corriente, la resistencia de calentamiento tiende a bajar su temperatura, al igual que lo hace el elemento bimetálico del termostato. Al bajar la temperatura en la lámina bimetálica, esta volverá a adoptar su forma original, cerrando nuevamente los contactos por lo que la temperatura se incrementará nuevamente. Este ciclo se repetirá indefinidamente, durante el tiempo que permanezca conectado y encendido el horno, o la plancha de ropa. Y de esta manera, si el termostato bimetálico está en óptimas condiciones de funcionamiento,
el mismo permitirá que la temperatura del artefacto eléctrico se mantenga controlada dentro de ciertos límites, acorde a la posición de la perilla de accionamiento. Debido a la estructura de este termostato, si giramos la perilla siempre en sentido horario, para seleccionar un mayor grado de temperatura, entonces el eje realizará más presión que en el caso anterior sobre la lámina bimetálica, la cual cerrará los contactos habilitando el paso de corriente, para su calentamiento y el de la resistencia. Al haber más presión sobre dicha lámina, ésta necesitará más tiempo para alcanzar el grado de temperatura tal, que le permita curvarse para abrir nuevamente los contactos eléctricos. Esto significa que la resistencia de calentamiento estará conectada a la corriente durante más tiempo que en el caso anterior, por lo que alcanzará un mayor grado de temperatura. Finalmente, y después de un tiempo más prolongado, la temperatura en el bimetálico llega al grado necesario, para que dicho bimetálico pueda curvarse bajo la presión del eje. Entonces los contactos se abrirán nuevamente, se interrumpirá el paso de la corriente, y la temperatura volverá a descender. Cuando el elemento bimetálico haya bajado su temperatura lo suficiente, sus contactos volverán a cerrarse y el ciclo se repetirá tal como en el caso anterior, mientras el horno o la plancha de ropa estén en uso. Esto hará que la temperatura del artefacto eléctrico se mantenga dentro de un rango mayor, acorde a la nueva posición de la perilla del termostato. Este tipo de termostatos vienen calibrados de fábrica para trabajar dentro de determinados rangos de temperatura. Sin embargo, cuentan con un elemento de ajuste con el que podremos variar dicho rango, si es que así lo consideramos conveniente. El elemento de ajuste es este tornillo que se puede observar dentro de este orificio del eje del termostato. De tal manera, que si hacemos girar este tornillo con la herramienta adecuada, estaremos modificando la presión que ejerce el eje cerámico sobre el elemento bimetálico. Entonces si hacemos girar el tornillo de ajuste en sentido horario, hasta ubicarlo en un punto determinado, el eje cerámico estará ejerciendo más presión sobre el bimetal, por lo que como ya lo mencionamos antes, dicho bimetálico necesitará más tiempo para alcanzar la temperatura, que le permita abrir los contactos del termostato. Con esto lo que se consigue, es que el rango de temperatura que nos permite el termostato sea mayor, aunque las posiciones de la perilla selectora sean las mismas que en los ejemplos anteriores. Los fallos más comunes de estos termostatos están relacionados con la suciedad o desgaste de sus contactos eléctricos. El síntoma que nos indicará que esta anomalía afecta al termostato es que el horno o la plancha de ropa no calientan lo suficiente, o no lo hacen del todo. Lo más recomendable en estos casos es reemplazar el componente por uno nuevo. En todo caso se recomienda que el reemplazo se haga por uno de características iguales a las del original. No es aconsejable sustituir o eliminar el termostato, para colocar en su lugar un puente o una conexión directa, ya que esto podría conducir a daños en el artefacto eléctrico, así como otros daños materiales o graves lesiones a las personas. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Gracias por tu valiosa visita, y que Dios te permita estar siempre muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo, bye bye.